Entonces estamos grabando, comenzamos con la clase. Si mal no recuerdo, el... hace 2 miércoles atrás vimos lo que era subestructura optimal y matroide. ¿Hay alguna duda respecto a alguno de esos tópicos? Profe, ¿podría repetir el contenido? Ya. Hace 2 semanas atrás vimos en una clase y hablamos sobre lo que era subestructura optimal y matroide. Si no, continúo nomás, po. Continúo con el resto de la materia. Entonces, vamos a, déjenme admitir a gente, vamos a hablar un poquito. Cuando tenemos nosotros un problema que tenemos que atacar, en este caso, en vez de analizar un problema, perdón, analizar un algoritmo, ahora vamos a ponernos desde el otro lado. Tenemos un problema computacional, que se quiere resolver. Y la gracia es que nosotros podamos resolverlo de la manera lo más óptima posible en términos de espacio y tiempo, o generar un trade-off en el peor de los casos. Entonces, se nos pregunta respecto a cómo resolver el problema. Les planteo el problema y tienen que ver cómo resolverlo. Generalmente, para resolver un problema computacional, uno lo hace de la manera lo más artesanal y artísticamente posible. Trata de uno mismo ir optimizando el uso de recursos y lo trata de resolver de la manera más, digámoslo, amateurmente. Eso es lo clásico. Pero resulta que efectivamente uno puede aplicar algunas técnicas específicas de diseño para que el problema se resuelva más rápido. Y las distintas técnicas de diseño requieren distintos elementos para poder resolverlo. Si un problema cumple con ciertas características, entonces podemos decir que el problema cumple con el requisito de ocupar dicha técnica. Y ocupamos la técnica que es mejor. Voy a hacer un diagrama, mientras más a la izquierda de su pantalla, más óptima es la solución. Mientras más a la derecha de su pantalla, menos óptima será la solución. Hablamos generalmente en términos de tiempo. Entonces, nosotros partimos con la pregunta inicial. Subestructura optimal. Esa es la pregunta inicial. Si el problema posee o no posee subestructura optimal, nosotros podemos o no podemos aplicar ciertos criterios. Si la respuesta es sí, tiene subestructura optimal, o sea, véanse más a la izquierda de su pantalla, o sea, más óptimo, pasamos a una segunda pregunta. La segunda pregunta es si el problema, o en realidad el conjunto de soluciones, es una matroide. Si la respuesta vuelve a ser sí, entonces nosotros aplicamos, y aquí voy a poner un cuadradito, que ojalá un cuadrado, no cualquier otra cosa, un cuadrado, que es la técnica de diseño específica que vamos a ocupar, que es la estrategia
voraz. Esto es lo que vimos el miércoles pasado. ¿Alguna duda respecto a esta ramificación del árbol? ¿O se acuerda bien y podemos continuar? No sé si puede explicar muy por encima qué es lo que era, como para Ya, recordar. recordemos. La subestructura optimal, que es la que tenemos acá, se refiere a que cuando la solución del problema que estamos atacando contiene las soluciones óptimas de los problemas intermedios del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el problema clásico más obvio es el problema del camino más corto. Supóngase usted que tenemos un grafo acá. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que es un grafo? Eso también lo pasé a nombrar la clase pasada. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, aunque sea mínima, de lo que es un grafo? Continúo. Ah, ya, supongamos que tenemos un grafo acá y este grafo además es etiquetado y tiene, no sé, números. Ya, no sé. Y nosotros queremos encontrar el camino más corto. ¿Ya? Entonces, el camino más corto, sin saber cuál es el algoritmo, porque aún no hemos hablado de eso, yo sé que ustedes lo saben, pero supongamos que el camino más corto, lo voy a hacer más gordo, de hecho, para que se note. Supongamos nosotros que el camino más corto es este. Acabo de tapar la letra. Ah, no, no la tapé. Ah, ok. Ya, perfecto. Supongamos que el camino más corto es este. Entonces, recuerden, esto significa, uy, aún estoy muy gordo, camino, camino más corto. Ya, ese es el camino más corto. Entonces, ¿quiénes están involucrados en el camino más corto? ¿Qué nodos están en el camino más corto desde B a G? ¿Qué nodos están involucrados en este camino más corto? B, C, E, G. B, C, E y G. Esos son los nodos involucrados en este camino. Por lo tanto, si rosado, discúlpeme a los multicolores, los expertos en color, esto es rosado, ¿cierto? Que mi señora me diría que no es rosado, pero para mí es rosado. Rosado lo vamos a dejar ya. Rosado es el camino más corto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que necesariamente la forma más corta para llegar desde B hasta E, por ejemplo, es rosada y no existe otra alternativa. Eso significa que los subproblemas subyacentes, por ejemplo BE, por ejemplo CG, por ejemplo CE, por ejemplo, ¿qué otra me falta?
BC. ¿Qué otro camino me falta? EG. Creo que ahí tengo todos los caminos posibles, ¿no? Todas estas rutas intermedias están incluidas en el camino rosa. Y para que un problema así tenga subestructura optimal, la solución óptima para todos esos subproblemas deben estar en el camino rosa. Porque supongamos que no. Supongamos que, por ejemplo, para la ruta BE existe otro camino para llegar a BE. En este caso sería este, pero en un caso general, supongamos que existe otro camino, que es el camino negro. ¿Es el camino negro posiblemente más corto que el camino rosa desde B a E? ¿Cuál es más corto, el rosa o el negro? En este caso es claro, es el rosa, porque el negro acá suma 7 y el rosa suma 3. En este caso, pero en general, si yo tuviera 2 puntos y tengo 2 puntos intermedios del camino y rosa es el camino óptimo, ¿es posible que negro sea más rápido que irme por rosa? No. No, ¿por qué? Porque, o sea, que hay un camino óptimo entre ejes significa que las soluciones del subconjunto, es decir, todos los subcaminos son los más óptimos. Dicho de otra manera, si B, E, G por, digamos, ocupamos y tenemos B, E, G. Tenemos dos posibles caminos. Este es negro, perdón, voy a hacerlo así. Estos dos segmentos son rosa. Y este incluye el segmento rosa y este incluye el segmento negro. Entonces, si este camino vale algo y este camino fuera más cortito, bueno, entonces como este otro camino es exactamente el mismo y la suma de los caminos es lineal, entonces debería ser que el camino de abajo es más corto. Si el negro fuera más corto, implicaría que, bueno, mejor tomo el desvío negro y luego sigo por el camino rosa y llegaría más rápido o con menos costo a G. Pero eso es imposible porque nosotros ya declaramos que rosa completo es el camino más corto. Eso significa subestructura optimal. Subestructura optimal significa que la solución óptima debe necesariamente incluir las soluciones óptimas de los problemas integrantes. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? profe. Ya. ¿Se acuerdan del contraejemplo que ocupé en la clase anterior? No. No, ya. Vamos a ponerlo. El contraejemplo. Lo voy a buscar, denme un segundo. Esto es. Denme un segundo que al tiro lo voy a copiar en la pizarra. Al tiro lo copio en la pizarra. Siempre debo encontrar una instancia del problema resuelto. No, esta no es una instancia del problema resuelto. ¿Esta es una instancia del problema resuelto? Sí. Ya, lo voy a copiar en la pizarra. Un
segundo. Lo vamos a ver un poquitín a la derecha. Y voy a copiar. Copié, ¿cierto? Ahí está. Copiando, copiando. Bien. En épocas pretéritas, a ver, ¿me sirve esto? De hecho, estoy viendo. Ya. En épocas pretéritas, hace muchos años atrás, resulta que la gente no tenía internet, televisión, luz o cualquier tipo de diversión. Así que la gente se entretenía con cosas que inventaba. Y una de esas cosas que inventaba era el problema de las 8 reinas. ¿Conoce el problema de las 8 reinas? ¿Hay alguien que No. lo- Que No, tienen que Este, estar tenemos que posicionados. Sí, exactamente. Tenemos que poner 8 reinas en el tablero de tal manera de que las reinas que se coloquen en el tablero de 8 por 8, ninguna se coma entre sí. Para los que sepan ajedrez, saben que las reinas atacan de manera vertical, de manera horizontal y de manera diagonal. Si se fijan, la reina 1 no ataca a ninguna otra reina. Vamos con la reina número 2. La reina 2, funcionando de izquierda a derecha, no ataca a ninguna otra reina. Y así sucesivamente. Esta solución que usted ve acá es la solución para el problema de las 8 reinas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, voy acá a dibujarles lo mejor que puedo porque no tengo regla, así que voy a hacer lo mejor que pueda. Ay, eso me salió horrible. Más decente, pero aún así. Ok. No, la última no me gustó para nada. Ya, más o menos. El tablero de 4 por 4. ¿Alguien me podría decir una solución para el tablero de 4 por 4? A ver, piénselo un poquito. ¿Tenemos una solución para el problema de las 4 reinas? Vamos, piensa la solución del problema de las 4 reinas y me las dice. De la manera en que lo vamos a decir es columna 1, 2, 3, 4 en la posición A, B, C, D. Y usted me dice columna 1 tanto. A mí se me ocurre Ya, a 1A, ver. 1A, 1A, 2D, 2D, este era 3B 3B. y No, no. no, esta no Entonces, es no, entonces debería ser 2C, ¿no? A ver, 1A, 1A, ya. 2. Ah, no, 2C. no sé. Y ya murió ya. No, ese sí murió. Se murió. A ver, Ah, si está mal no difícil. recuerdo, sería 1B, 2D, 3A y 4C. Me parece que ahí sí. Me parece que esa es una solución factible, Sí, ¿no? Sí, sí lo es. perfecto. Ya, entonces tenemos una solución para el problema de las 4 reinas. Pregunta. ¿Está ahí la solución de las 4 reinas? No, no, ¿cierto? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Acá? ¿No, cierto? No va a encontrar en este tablero la solución para el problema de las 4 reinas, ni ninguna de sus permutaciones, porque la puede girar, voltear, espejar, da lo mismo, no la va a encontrar. Por lo tanto, el problema de las 8 reinas o el problema de las n reinas
es un problema que no posee subestructura optimal. ¿Por qué? Porque el problema óptimo de la solución completa, en este caso de 8 reinas, no incluye la solución óptima de un problema incluido, el problema de las 4 reinas. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, este es un contraejemplo entonces. Así que si le preguntamos por este y le preguntamos, ¿tiene subestructura optimal? Nosotros diríamos no. Vamos a borrar. Ok. Ya. Una consulta, profe. Sí, En el adelante. ejemplo anterior, el de la ruta más corta, Ujú. eso era suboptimal, ¿cierto? Y también era un Sí. matroide. No es No una era un matroide. matroide. No es una matroide. ¿Qué es una Ahora, matroide? Recordemos, una matroide es un tipo de problema bien específico. Para que sea una matroide, primero tiene que ser un problema donde el conjunto de soluciones sea, o sea, la solución sea un conjunto de elementos. Si la solución no es un conjunto de elementos, entonces ya no es una matroide. Entonces, lápiz. Lápiz. Para que sea matroide, 1, la solución es un conjunto de elementos. Que la vamos a llamar I. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. ¿Ya? Condición 2. Además de ser un conjunto de elementos, si las soluciones, que las vamos a llamar las soluciones S, tienen que ser lo que se denomina heredables. ¿Qué significa que una solución sea heredable? Si A es una solución, entonces para todo B subconjunto de A, se tiene que B es una solución parcial. Aunque hablamos de S es soluciones parciales. ¿A qué me refiero con una solución parcial? Una solución parcial es cualquier cosa que tiene la potencialidad de ser completada y convertirse en una solución total. En este caso, como estamos hablando de conjuntos, el conjunto vacío es una solución parcial. La solución completa también es una solución parcial, porque le agrego el conjunto vacío y obtengo la solución total. Y así. Cualquier cosa que sea completable se denomina solución parcial. Y finalmente, para terminar, para que sea una matroide, además tiene que ser aumentable. Y esta es generalmente lo que cuesta cumplir. Aumentable. Si tenemos que A y B ambos son soluciones parciales y se tiene que la cantidad de elementos en A es estrictamente menor a la cantidad de elementos en B, entonces existe un elemento I en B tal que si a A le adjunto ese elemento I, entonces es solución parcial. Repasemos entonces. 3 cosas necesito. Primero, las soluciones son conjuntos de cosas. Cosas. ¿Qué cosas son? No tengo idea. Cosas. 2, las soluciones posibles, parciales, son heredables. Si yo tengo una solución parcial y le quito un elemento, ¿sigue siendo solución parcial? Y 3, deben ser aumentables. Si yo tengo 2 soluciones y una tiene menos elementos que la otra, de la grande siempre le puedo pasar una a la pequeña y tiene que seguir siendo solución. ¿Alguna duda respecto a esto?
¿Ejemplo? Profe, Ya. la propiedad Sí. de que sea aumentable vendría siendo similar a la permutabilidad. ¿O no, no? No, no necesariamente. Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos de nuevo el problema del camino más corto. ¿Podemos ver las soluciones del camino más corto como conjuntos de elementos de cosas? ¿Cuáles serían los elementos? Estamos hablando del camino, el problema del camino más corto. Entonces, ¿cuál sería el conjunto I de elementos? ¿De qué se trataría? Si es que lo queremos ver como un conjunto de elementos. ¿Podemos? ¿Los nodos o las rutas? No sé. A ver, estamos hablando de un grafo, ¿cierto? Un grafo etiquetado. ¿Qué cosas tiene el grafo etiquetado que podrían ser elementos? Usted dice los nodos. Los nodos, no sé si considerar que los nodos es un conjunto solución, porque por ejemplo, usted puede tener el nodo A y el nodo B y puede tener dos caminos distintos con dos costos distintos. Por lo tanto, si decimos, bueno, voy a incluir al nodo A y después al nodo B, primero, no están en orden, tienen que estar en orden y el conjunto no está en orden, así que no podríamos ponerlo. Y segundo, tendríamos además que considerar, bueno, cuál de las dos aristas. Entonces, si queremos ver el camino más corto como un conjunto de elementos, los nodos no serían la respuesta. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué cosas tiene un grafo? Tiene nodos y ¿qué más tiene? Tiene arcos. Arcos. Muy bien. Entonces, podríamos decir, supongamos que los arcos efectivamente son los elementos a añadir. Perfecto, los arcos. Entonces, una solución parcial, por ejemplo, una solución parcial sería, por ejemplo, una cosa desconexa así. Eso podría ser una solución parcial. Y supongamos que el inicio está acá y la meta está acá. Entonces, ¿es completable? Claro que es completable porque yo le añado un par de aristas así, así, así y así y llego a la meta. Eso sería completable. ¿Cuándo no sería completable? Por ejemplo, si tenemos algo como una solución parcial que es algo así. Aquí ya tengo un ciclo. Y un ciclo no es un camino. Así que por más que le añadamos aristas, no vamos a conseguir un camino. ¿Me entiende? Así que solución Sí, parcial profe. sería toda cosa que posiblemente pueda convertirse en un camino añadiéndole arcos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Los arcos siempre tienen que tener una dirección, ¿verdad? En el caso del camino, sí, porque como estamos viendo camino, entonces estamos viendo un grafo direccionado etiquetado. Ya. Otra cosa que no puede ser completada para hacer un camino, suponga usted que yo tengo algo así, así
y así. Estos están direccionados de esta manera. Así, 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 así. Ya, de esta manera. Estoy tratando de pensar un contraejemplo. Denme un segundo. Entonces, por ejemplo, si este es el grafo, entonces, si yo tengo esta arista y tengo esta arista, eso tampoco es una solución parcial, porque es imposible que yo la complete para hacer un camino. ¿Se entiende por qué, cierto? Pero no hay ningún camino que Perdón, pueda llegar a conectar ambas. perdón, en este caso sí, sí hay uno. Perdón, me equivoqué de lado, es al revés. Es este con este. Ahí sí, porque el otro sí podía, tendría que hacer simplemente esto y hacía un camino. Pero en este caso ahora sí que no. Ahora sí que no. No puedo conectar eh, estas dos aristas, a estos dos arcos. Es imposible yo que los conecte, no importa cuántas arcos o aristas añada, no puedo hacer un único camino. ¿Sí? Entonces lo que usted ve acá a su derecha tampoco es una solución parcial. ¿Bien? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, dado este ejemplo que yo puse acá, supóngase usted que yo tengo, quiero encontrar el contraejemplo. Yo tengo, esta es solución B y tengo esta, solución A. Solución A y solución B. Estamos claros que la solución B tiene más elementos que la solución A. Tengo dos arcos por un lado y un arco por el otro. En el caso de que yo quiera ver heredabilidad, recuerde, heredabilidad es que yo le quito un arco y sigue siendo una solución parcial. Si ve que es una solución parcial, o sea, esto es completable para generar un camino hacia la meta, supongamos que este es inicio y este es meta, entonces B es una solución parcial. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Es este camino de acá. Entonces, imagínense, pues, si yo le quito este arco a B, ¿sigue siendo solución parcial? Por último, dígame, no entiendo. O sea, ¿cómo? Ya, a ver, recordemos, retomemos, rebobinemos. Recuerde, definimos solución parcial para el problema del camino a cualquier conjunto de arcos que yo pueda añadirle más arcos y generar un camino desde el inicio a la meta. ¿Entendió la definición? El inicio, entonces sería el donde empieza la flecha, ¿no? El inicio es acá Vale, vale, ya. y la meta es acá. Esto, Vale. Ya. meta, Inicio. inicio. Entonces, si B es una solución parcial, porque estamos de acuerdo que B, que corresponde a estos dos caminos de acá, B es una solución parcial, porque yo simplemente le agrego esto y lo convierto en una solución desde el inicio a la meta. Entonces, B es una solución parcial. ¿Qué pasa si yo a B le quito un arco? ¿Sigue siendo una solución parcial?
No, porque no llega al final, No, recuerde, ¿no? definición de solución parcial. El conjunto de arcos tal que yo pueda añadirle más arcos de manera de poder llegar del inicio a la meta. Entonces, a B, ¿cuántos arcos le tengo que añadir para llegar a la meta? Si le quita uno, habría que añadir otro. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero llegar al final. No importa cuántos le quite, porque si antes yo le tenía que agregar, no sé, 2 arcos para llegar a la meta, en este caso es 1. Y si ahora le quito un arco, bueno, ahora en vez de agregarle 2 arcos, le tengo que agregar 3 arcos. El que le quité más 2 más. Entonces, pero no es lo mismo si le quita El de abajo, sí. el punto, me refiero. O sea, Punto. ¿El nodo dice usted? sí, los nodos. Ahí es diferente. Recordemos, nosotros estamos hablando de que los elementos, la forma en que nosotros hemos definido es que los elementos de la solución son arcos, no nodos, arcos. Ah, ya. Porque recuerde que si nosotros decimos nodos, tenemos la problemática primero del orden y segundo que si tenemos 2 nodos, podemos tener varios caminos distintos entre 2 nodos. Entonces, ¿cuál de ellos elijo? No me refleja la solución decir los nodos. Tendría primero que decirlos en orden, cosa que no puedo porque estoy hablando de conjuntos. Los conjuntos no respetan el orden. Y segundo, también pueden haber más de un arco entre 2 nodos. Y solamente decir los nodos en orden no bastaría para decirme cuál de los arcos es el que elijo. Por eso es que nosotros decimos son arcos. Entonces, B son 2 arcos. Este arco y este arco, que están dibujados aquí. Entonces, B es una solución parcial. ¿Por qué es una solución parcial? Porque yo B me falta simplemente agregarle un arco y tengo este camino que me lleva desde el inicio al fin. Por eso es que B es una solución parcial, porque basta agregarle cosas para poder llegar al final. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Ya, perfecto. Entonces, hablemos en concreto. A B me falta añadirle un arco para obtener la solución total. ¿Qué pasa si a B le quito un arco? Ahora, ¿cuántos arcos me faltan para poder llegar al final? 2. 2. Bien. Nos faltan 2. O sea, resumamos. Olvidémonos de B. Si tuviéramos cualquier grafo donde yo tengo un conjunto de arcos, cualquiera, que es solución parcial. ¿Qué quiere decir que es solución parcial? Que yo puedo agregarle arcos hasta obtener una solución total, desde el inicio al fin. Si a esta solución parcial, que puede ser B como puede ser cualquier otra, le faltan n arcos, si yo le quito un arco adicional a esta solución parcial, ahora simplemente me faltan n más 1 arcos. Por lo tanto, si a cualquier solución parcial le quito un arco, sigue siendo solución parcial. El problema del camino más corto, por lo tanto, es heredable. Si yo le quito un elemento a la solución parcial, sigue siendo solución parcial. ¿Bien? ¿Alguna duda? Vamos a ver un segundo ejemplo. El mismo ejemplo que vimos en la clase pasada por si se le olvidó. Pero lo vamos a volver a ver. ¿Puedo continuar? Ahora vamos a ver aumentabilidad. Aumentable significa que si yo tengo 2 conjuntos, soluciones parciales, A y B, que ambas estamos de acuerdo, son soluciones parciales, entonces yo siempre debería poder pasarle desde la solución más grande un elemento a la solución más chica y la solución más chica, con este nuevo elemento, seguir siendo solución parcial.
Entonces, si esta es A y le agrego esta elemento de B, ¿esto es una solución parcial? Y sí lo sería. Habría que agregar los dos más y llegaría a la meta. Sí, pero fíjese, esto no es un camino, porque se van, ¿se fija? ¿Cuál camino tomo? ¿Derecha, izquierda? No es un camino, ¿se da cuenta? Porque está buscando el camino más corto. No puedo yo agregarle elementos de tal manera de obtener la solución total. Solo ir desde el inicio a la meta, porque me quedaría con un guacho, con un arco guacho. ¿Se entiende, no? Ah, ya. No se pueden ignorar los que no funcionan. Claro, o sea, si lo construyéramos así, sí, claro, podríamos eventualmente ignorar los que no funcionan, pero eso es un costo adicional. Por cada arco que agregamos que no funciona y luego ignoramos, eso implica un paso adicional en el algoritmo. Por lo tanto, aplicar la estrategia voraz, porque esto lo hacemos para poder aplicar la estrategia voraz, sería un gastadero inútil de recursos. Entonces, no podemos agregarle ese arco. Bueno, ya no puedo agregarle este arco de acá. Bueno, voy a intentar con este otro arco de acá. Así me quedaría. ¿Es esta una solución parcial? ¿Sería esa una solución parcial? Mire el grafo original. ¿Puedo yo completar esto que acabo de dibujar y hacer un único camino? No. No. Por lo tanto, fíjese, de la solución más chica, me fue imposible agregarle ningún elemento de la solución más grande, tal que la solución más chica siga siendo una solución parcial. Por lo tanto, el problema del camino más corto no es aumentable. Y como no es aumentable, yo al camino más corto no puedo ocupar estrategia voraz. Tengo que ocupar otro tipo de algoritmo, otro tipo de soluciones, otro tipo de técnica. Para que nos quede más claro, voy a ver un segundo ejemplo, que lo vimos la semana pasada, pero puede que ya se le haya olvidado. ¿Se acuerda de que la semana pasada, la semana antepasada, vimos lo que se denomina el problema del vuelto? ¿Se acuerda del problema del vuelto? Pregunto para también que me respondan no me acuerdo. Ese era el de las monedas, ¿no? El de las monedas, ¿sí se acuerda? Sí, Sí, ese sí me suena que más o menos, ¿o O no? sea, era sí, como la era. cantidad mínima. La cantidad mínima Sí. de Quiero moneda. devolver Sí, la sí, ahora cantidad sí se me mínima. acuerda. ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda de las demostraciones de por qué no era una matroide? Bueno, eso no, profe. Eso no, ya, lo voy a tener que volver a ver, porque veo que no lo entendieron bien, porque si no, con el problema del camino más corto hubiera resultado más fácil. Recuerde, vamos a poner un ejemplo. Profe, Ajá. sería básicamente que hay más de una forma de llegar a la misma solución. ¿Qué cosa? Como en la forma recién, podríamos tomar distintos caminos que vendrían siendo las monedas. Por ejemplo, cada arco vendría siendo una moneda, entonces podría tener distintas combinaciones de monedas más adelante. Y Mire, lo que usted acaba de decir se denomina transformación o reducción CARP. Y la reducción CARP la vamos a ver al final del semestre. Sí, todos los problemas se pueden transformar en los demás. Todos los problemas. Algunos problemas se pueden transformar más fácil unos a otros, pero todos se pueden transformar entre sí. En particular, si descubriéramos una manera determinista, ya les voy a explicar qué es determinista cuando lleguemos,
de resolver el problema de las N reinas, por ejemplo, ¿sabe cuánto usted se gana o se echa al bolsillo? $1.000.000. Si usted resolviera de manera óptima, realmente óptima, porque les voy a enseñar una manera relativamente óptima de resolverlo en este curso, pero si usted realmente pudiera resolverlo óptimamente, el problema de las N reinas, usted se gana $1.000.000. Premio a la medalla Fields del matemático del milenio. Y además, invitaciones a universidades a hablar de por vida y nunca más tendría que trabajar. ¿Y es por qué? Porque el problema de las N reinas se puede transformar de manera fácilmente a resolver el cáncer. Es por eso. Y también se puede transformar al problema de resolver una clave bancaria, desencriptar mensajes por internet, resolver problemas de satisfacciones, etcétera. ¿Ya? Así que sí, todos los problemas se pueden resolver entre sí, transformar entre sí. Hay unos que son mucho más parecidos que otros. Y en particular lo que usted está diciendo es totalmente correcto. El problema del camino más corto y el problema del vuelto son relativamente equivalentes. Supongamos que vamos a resolver el problema 356. Quiero devolver 356. Y tengo monedas de 500, monedas de 100, monedas de 50, monedas de 10, monedas de 5 y monedas de unos. La única diferencia entre el problema del vuelto y el problema del camino más corto, en que en el del vuelto tengo múltiples monedas de 500. En cambio, en el problema del camino más corto, no siempre tengo múltiples caminos de desierto largo. Así que hay que hacer efectivamente una pequeña transformación de uno a otro. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, ¿cuál sería la forma óptima de devolver 356 pesos? Vamos, le pagaron con Luca algo que vale 744 pesos. Perdón, 644 pesos. ¿Qué monedas devuelve si usted tiene una cantidad suficiente de muchas monedas? ¿Qué monedas devuelve con tal de devolver la menor cantidad de monedas posibles? 3 de 100, una de 50, una de 5 y una de 1. Correcto. Esa es la solución más óptima. ¿Y cómo usted lo resolvió? Usando la menor cantidad posible de las mayores y cuando ya no se puede usar se va bajando. Correcto. ¿Sabe cómo se llama eso? Estrategia voraz. El problema del vuelto se resuelve con problema voraz. Usted dice, bueno, ¿cuál es la moneda más grande que me cabe? La moneda de 100. Ok, llevo una moneda de 100, me queda 256. ¿Cuál es la moneda más grande que me cabe? Una moneda de 100, ahora me quedan 156. ¿Cuál es la moneda más grande que me cabe? La de 100, ahora me quedan 56. ¿Cuál es la moneda más grande que me cabe? La de 50. Ahora me quedan 6. Y así, una moneda de 5, una moneda de 1 y se acabó. Rápido. Se resuelve en tamaño de la solución, que en este caso serían ¿cuántas monedas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 6, y usted tiene que hacer después un recorrido por el vuelto. Es un 6 por... ¿Y cuántas monedas tenemos? 6. 6 por 6, 36 pasos. Siendo que la combinatoria es de 6 elevado a 6, que ese es un número muy grande. Así que sí, se resuelve. Pero el problema, ¿sabe qué? Es que no todos los problemas del vuelto se pueden resolver. ¿Qué pasa si tuviéramos monedas de 3, monedas de 4, monedas de 7? Cuando las combinaciones de monedas no cumplen cierto estándar, no se puede resolver por voraz. Es por eso que en todo el mundo usted va a encontrar la configuración 1, 2, 5, 10. Esa es siempre la configuración. ¿Usted alguna vez ha visto una moneda de 3 euros o de 3 liras
o de $3. Eso no existe. No existe la moneda de $7 tampoco. Porque si hace eso, no va a poder resolver por horas. Porque el problema del vuelto en general no cumple con la matroide. Vamos a demostrarlo. Entonces, recordemos 3 elementos para poder resolver el problema con una matroide. 1. Las soluciones parciales son conjuntos de cosas. ¿Conjuntos de qué sería ahora? Una solución al problema 356 pesos. Parcial o total. Es un conjunto de... ¿De qué? Monedas. De monedas. Bien, entonces las monedas son nuestros elementos. ¿Qué pasa si yo tengo una solución parcial? Por ejemplo, no sé, perdón, una moneda de 100, no sé, una moneda de 50 y 2 monedas de 1. ¿Esto es una solución parcial para 356? ¿Esa es una solución parcial para el problema 356? La solución tenía solo una de uno y ahora donde hay dos, como que pasaría lo de los caminos, ¿o no? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo no dije que fuera una solución óptima. Dije si es una solución parcial o no. Tal cual como en el problema de los caminos, lo único que yo requiero es que lo que yo tengo sea completable de tal manera de que obtener una combinación que me dé 356. O, en el caso del camino más corto, un camino que me lleve del inicio a la meta, no el camino más corto. Y aquí no estoy pidiendo la combinación de monedas más pequeñas. Simplemente estoy diciendo si esto tiene el potencial de ser una solución total al problema, no la óptima, sino si tiene el potencial de ser una solución al problema. ¿Lo tiene o no? En ese caso sí. Sí, porque basta que yo le agregue 4 monedas de 1 y 2 monedas de 100 y me suban 356. ¿Cierto? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le quito una moneda? ¿Sigue siendo solución parcial, sí o no? Sí, Sí. ¿Y qué pasa si en vez de quitarle la moneda de 50, le quito la moneda de 1? ¿Sigue siendo solución parcial? también. También, porque no importa, le agrego más monedas. Pero fíjense bien. ¿Es esta una solución parcial para 356? ¿Es o no es? Tengo 4 monedas de 100. ¿Es una solución parcial para 356? En otras palabras, ¿puedo agregarle monedas con tal de sumar 356? No, No. no se Por lo puede. tanto, lo que usted ve acá es una solución infactible. Esto no es una solución parcial. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, descubrimos que este problema sí es heredable. Si yo tengo un conjunto de monedas y le quito una, sigue siendo solución parcial. Pero ahora supongamos que yo tengo el conjunto A, que es, perdón, 3 monedas de 100 y una moneda de 50. Y tengo el conjunto B, que son
6 monedas de 50. Pregunta, ¿A es una solución parcial? ¿Sí lo sería? Lo sería, claro, porque estamos sumando 350, no nos hemos pasado de 356, ningún problema. ¿B es una solución parcial? Sí. Sí, bien, porque 6 por 50 son 300, así que no hay ningún problema. Ambas son soluciones parciales. ¿Hay alguien que tenga alguna duda antes de que continúe? Continúo. Profe, no, una cosa, un último. Sí, Entonces, si alguien pone, por ejemplo, solamente 50, sería ya, parcial porque también puedo rellenar con monedas. sí. De hecho, si yo tengo el conjunto C, que es ninguna moneda, eso es una solución parcial. Ah, Siempre que nosotros estemos atacando un problema, que el problema se pueda ver la solución como un conjunto de elementos, cualquier subconjunto que no se pase, el no se pase depende del problema, es una solución parcial. El no se pase, en nuestro caso, monedas, es que las monedas no suben más que el vuelto que yo quiero dar. El no se pase, en el caso del camino más corto, es que todas las aristas o arcos que tengo puedan eventualmente formar un camino. Y dependiendo de muchos otros problemas, el no se pase es, se define de maneras distintas. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál de los dos conjuntos tiene más elementos? ¿El conjunto A o el conjunto B? No me estoy refiriendo a cuál tiene mayor valor, me estoy refiriendo a elementos. B. ¿Cuál conjunto tiene más elementos? B. ¿Por qué? B, ¿cuántos elementos tiene? 6, ¿Y A cuántos elementos tiene? 4. 4. Entonces, recordemos, aumentabilidad dice, si yo tengo dos conjuntos soluciones parciales, que ya dijimos que lo son, y uno es más pequeño que el otro en cantidad de elementos, siempre debería ser capaz de agarrar un elemento, algún elemento del conjunto más grande y poder pasárselo al más chico, tal que esta nueva unión siga siendo una solución parcial. ¿Cuáles opciones yo tengo para pasarle al conjunto A del conjunto B? ¿Qué monedas le puedo pasar? ¿Tengo más de una Ninguna, opción? ninguna se pasaría. Exacto. La única opción que tengo es pasarle una moneda de 50 porque no hay otro tipo de monedas en B. Entonces yo agarro la moneda de 50, la única opción que tengo, y se la trato de pasar a A. Pero si se la paso a A, voy a sumar 400 y 400 es inválido. Por lo tanto, el problema del vuelto es no aumentable. Por lo tanto, no es un problema matroide. Así que el vuelto en general no se puede resolver por voraz. Pero en particular, cuando el vuelto cumple con ciertas condiciones, excepcionalmente voraz igual sirve. Hay que demostrarlo por otra forma que no está dentro de este curso. Es algo un poco más avanzado. Pero no debería poder resolverse por voraz de manera general. De manera particular, sí. ¿Alguna duda? Ok, ahí tenemos dos ejemplos. El tercero, que es el problema de Prim, el algoritmo de Prim, que es el problema del árbol de cobertura mínimo, también lo vimos en la clase pasada. ¿Es necesario que lo repita también?
¿Quién dijo yo? Profe, quiero que lo repita. ¿No? Bien. Entonces voy a continuar. Asumiendo que aprendieron y entendieron bien lo que es subestructura optimal y matroide y lo que es voraz, voraz es muy simple. Usted tiene un ciclo for, voraz. Voy a poner el pseudocódigo de voraz. Resolver por voraz. Voraz. Voraz del conjunto de elementos I. A voraz simplemente le pongo elementos I y lo que le pongo es ay, sí, existían varias funciones, no me acuerdo de los nombres que ocupé, que ocupo en el PPT, pero una función de válido, una función de validación y una función de solución. Lo voy a poner así. Entonces, voraz se define de la siguiente manera. Usted tiene una solución que parte en vacío. Entonces, usted después hace un ciclo while, donde en el ciclo while lo que usted hace es, es hace un for sobre los i y se queda con el más grande, con el max, este for sobre i, el max i tal que solución, tal que válido de solución, unión i sea true. Y luego simplemente lo agrega. Solución es igual a solución unión i. ¿Hasta qué? Hasta que acá adentro S de sol sea true. Y ahí lo que hace es return sol. Y ese es el pseudocódigo. O sea, básicamente hace un ciclo donde usted elige el más grande elemento que yo pueda incorporar a mi solución, tal que la solución siga siendo válida. ¿Hasta qué? Hasta que cumpla con la condición de que es efectivamente la solución. Y eso es todo. Súper eficiente. Como es un ciclo while sobre un ciclo for, es básicamente una doble sumatoria. La sumatoria del tamaño de la solución de la sumatoria del tamaño de la cantidad de elementos. Y eso es todo. Incluso si es que los elementos vienen preordenados, puede demorarse incluso menos que cuadrático. ¿Estamos claros? ¿Entendemos lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna duda? Continuaré entonces. Ya. Lamentablemente la vida no es color de rosa y no todos los problemas se pueden resolver por voraz. Ya lo vimos, hay muchos problemas que no se pueden resolver por voraz. En particular el problema del camino más corto. ¿Qué pasa cuando tenemos subestructura optimal, pero no tenemos una matroide, como el problema del camino más corto? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que nos preguntamos por una segunda propiedad, y esta propiedad se llama subproblemas superpuestos. Y tenemos un sí y tenemos un no. ¿Qué es subproblemas superpuestos? Veámoslo con un ejemplo. Bueno, obviamente el ejemplo per se clásico es el problema del camino más corto, pero lo voy a ver con otro. Quiero calcular el Fibonacci de 6. Ya vimos Fibonacci, de hecho, para analizarlo y vimos cuál era su costo. El Fibonacci de 6. ¿Cómo calculo el Fibonacci de 6? ¿Te acuerdas?
Por último diga, no, no me acuerdo. No, no recuerdo. No. El Fibonacci de n es igual al Fibonacci de n más n menos 1 más el Fibonacci de n menos 2. ¿Se acuerda de eso? Ahí sí. Ah, sí, ahí sí. Ya, entonces, para el Fibonacci de 6, yo necesito calcular el Fibonacci de 5 y el Fibonacci de 4. Pero resulta que para calcular el Fibonacci de 5 requeriría el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3. Pero calcular el Fibonacci de 4 requiere calcular el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2. Y para calcular el Fibonacci de, bueno, ya me estoy explayando, pero bueno, es así. El Fibonacci de 3 necesito el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. Y el Fibonacci de 1 ya es un caso base. El Fibonacci de 2 necesita el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0, que ambos son casos bases. El Fibonacci de 3 necesito el Fibonacci de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me estoy aburriendo. Fibonacci de 1, el Fibonacci de 0. Acá necesito el Fibonacci de 1, que es caso base, caso base, caso base, caso base. Y aquí necesito el de 4. El de 4 necesito el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 3 necesito el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1. El Fibonacci de 2 necesito el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0. Caso base, caso base, caso base. Y ahora necesito el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0. Caso base, caso base. Y ese es lo que se denomina el árbol de solución de Fibonacci de 6, que es lo que necesito calcular. Y esto es cuántos nodos tengo que tocar. Veamos, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cálculos requiero. 22. Vamos para atrás. Entonces, vamos a ponerlo sin PD, lo voy a llamar. Necesito 22 pasos. Pero ¿qué pasa si lo resuelvo aquí? De esta manera. El Fibonacci de 5 necesita el Fibonacci de 4, el de allá. Y el Fibonacci de 3. El Fibonacci de 4 necesita el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 3 necesita el Fibonacci de 2 y el Fibonacci de 1, caso base. El Fibonacci de 2 necesita el Fibonacci de 1 y el Fibonacci de 0, caso base. Veamos, con PD, y después le voy a explicar qué es PD. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De 22 cálculos, bajamos a 6 cálculos. ¿Qué es lo único que hicimos? No repetirnos. Esa estrategia se denomina programación dinámica. La programación dinámica es que si es que vamos a ocupar un resultado muchas veces, ejemplo, ya no me aparece, no me aparece el mapa, el otro mapa. En el otro mapa teníamos 22, pero esos de 22, muchas veces calculamos el Fibonacci de 2. Bueno, ¿para qué lo vamos a calcular varias veces? Calculémoslo una sola vez. Y bueno, y lo guardamos. Guardamos el resultado y cuando lo volvamos a requerir, en vez de recalcularlo y hacer la llamada recursiva, por ejemplo, en este caso en Fibonacci, lo llamo desde la tabla donde lo guardé. Así que cuando usted tiene problemas superpuestos, que quiere decir que un subproblema se repite muchas veces, usted resuelve con programación dinámica. Y vamos a hacer
un ejemplo de la resolución. Si se acuerda, el cálculo de Fibonacci, Fibonacci de n, se resuelve de la siguiente manera. Si n es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, lo que hacíamos era return 0, return n. Y si no, estoy escribiendo mal. Si no, lo que hacíamos era return f de n menos 1 más f de n menos 2. Y nosotros sabíamos, ya lo calculamos, que el tiempo de Fibonacci, cuando la entrada es de tamaño n, era de el orden del número dorado elevado a n. ¿Se acuerda de eso, no? Cuando calculamos con ecuaciones lineales homogéneas, ¿se acuerdan? La idea es que no sea materia pasada, materia olvidada, porque voy a ocupar toda y absolutamente toda la materia que he pasado hasta el minuto. Así que no se dé por olvidado lo que he pasado hasta ahora. Yo sí me acuerdo, profe. Ya, ¿alguna duda hasta el minuto? Yo no. No sé si mis Ahora, compañeros. ahora voy a resolver Fibonacci con magia. Fibonacci con programación dinámica. Lo voy a hacer bottom-up primero. Voy a declarar un global, una variable global. En realidad no necesito que sea global porque la tengo aquí mismo. Voy a declarar el arreglo f de tamaño n, y a f de 0 le doy el valor 0, a f de 1 le doy el valor 1, y voy a bajar un poquito aquí, me va a faltar pizarra, bajo un poquito, y voy a hacer un ciclo for, donde el índice va a partir en 2 y va a llegar a n, donde f de i va a ser igual simplemente a f de i menos 1 más f de i menos 2. Y finalmente, retorno f de n. Ya, ahí está mi Fibonacci programación dinámica. Vamos a sacar su uso de recursos. El tiempo que se demora Fibonacci con programación dinámica, siendo que la entrada es n, es igual a... Operación relevante. ¿Cuál es la operación relevante del Fibonacci programación dinámica? La Sería suma de los arrays. La Sí, suma, correcto, la porque suma. recuerde, la operación relevante no depende del algoritmo, depende del problema. Y el problema ya lo habíamos dicho, Fibonacci lo que hace es sumar, así que la suma. Muy bien, ¿dónde hay sumas? Físicamente en el algoritmo, ¿dónde están las sumas? Dentro de un for. En el for, por lo tanto, recuerde, sumatoria desde i igual a 2 hasta n de ¿cuántas sumatorias hay? Una sumatoria. Por lo tanto, esto es teta de n. De hecho, es exactamente n menos 2. Pero bueno. De hecho, n menos 1. A ver. Era el de arriba menos el de abajo más 1. Sí, n menos 1. Pero orden n.
orden n, número dorado elevado a n. ¿Qué pasa si, lo voy a poner acá, qué pasa si n es igual a 10.000? 10.000. ¿10.000 será suficiente? Vamos a ver. Calculadora, amiga, ¿dónde estás? Veamos. Tengo. El número dorado es raíz de 5 más 1 dividido 2. Y esto lo elevo a 10.000. Estamos hablando de que si calculamos Fibonacci normal, el tiempo son 7.5 por 10 elevado a 2089 pasos. Eso quiere decir, más o menos, tengo que quitarle 9, 2080, luego le tengo que quitar 3, 2073. Es más o menos 1 seguido por 2070 ceros años. No es un billón, no es un trillón, no es un quintillón, es un 1, 0, 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 0. 2070 ceros años. Veamos cuánto se demora Fibonacci, programación dinámica. Fibonacci, programación dinámica, se demora. Ya apreté ese botón. A ver. Uy, Dios mío, cancélate, ahí está. El Fibonacci programación dinámica, ¿cuánto se demora? Orden n, o sea, se demora 10.000 pasos. O sea, 0,0001 segundo. Una milésima de segundo. Sí. Ese es el poder de programación dinámica. Y eso es programación dinámica, no es nada más. Si hay un elemento, una solución parcial que se repite una y otra y otra y otra vez cada vez que requiera hacer el cálculo, bueno, la guarda. Y si la guarda, cada vez que usted la pregunte por ella, la vuelve a usar. Y eso le ahorra mucho tiempo. Segunda técnica de diseño. La próxima clase, o sea, mañana, vamos a ver cómo resolver el problema del camino más corto ocupando programación dinámica. Se llama Dijkstra. Muchos de ustedes ya lo deben conocer. Y luego vamos a continuar con el siguiente método de programación recomendada o técnica. ¿Qué pasa cuando no tenemos subproblemas superpuestos? Ya, bien. Ahora entonces voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda? Antes de ponerla, que pongan presente. Voy a ir a Hawái entonces, ya voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir el navegador, que aquí estaba buscando el problema de las reinas. Y vamos a Hawái. Hawái. Mi usuario. Vamos a poner la lista. Asistencia por 5 minutos. Este es el bloque de retroalimentación del 23 de mayo. Entonces, voy a copiar esto en el chat. Dejo el código QR visible para todos los asistentes. Y en el chat para todos. Ahí está. Ya,
Ok, ponen presente y ya se pueden retirar. Profe, ¿le puedo hacer una Ujú. consulta? Claro, dígame. Cuando cuando estaba explicando, pasó de Metroide y se fue por camino en sí, que podía ser por Voraz, si era no. No entendí esa parte qué es lo siguiente que consultamos para saber si irnos por programación dinámica u otro U método. otro. ¿Cuál Le era el...? dije, el nombre, que en realidad el nombre es irrelevante, se llama subproblemas superpuestos. ¿Qué es lo que quiere decir en la práctica? En la práctica quiere decir que si un problema se repite muchas veces, un problema intermedio, bueno, lo guarda. Lo mismo que hicimos con Fibonacci. Calculamos muchas veces el Fibonacci de 2, muchas veces el Fibonacci de 3, etc. Bueno, no lo volvamos a calcular. Lo almacenamos en un arreglito y cada vez que lo necesitamos lo consultamos. Subproblemas superpuestos. Ese es el término técnico. Y significa que cuando usted hace el árbol de soluciones, o sea, qué es lo que necesita para resolver el problema actual, usted se encuentra que va a haber muchas veces el mismo nodo, o sea, genera algo que no es un árbol. Ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos el problema del camino más corto, la próxima clase, porque vamos a ver un segundo ejemplo para este tipo de soluciones. Ya, profe, me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Ya, muy bien, son las 4, así que ya voy a cerrar. No queda casi nadie, pero a veces siempre se queda alguien al último para hacer una pregunta, no va a faltar. Pero ya vamos a cerrar. ¿Profe? ¿Sí? Para ejercicio de nodo está en el documento que usted subió, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí para realizar ejercicios de todo tipo de búsqueda. ¿De También grafos, está dice en usted? de grafos, sí. No Está en tengo, el. no tengo ejercicios de grafos en particular, pero como siempre, igual que la vez anterior, Ujú. voy a andar subiendo certámenes de años pasados. Ya, vale. ¿Ya? Insisto, deberíamos tener un ayudante. Reclamé y mencioné el caso y me dijeron que están al tanto, pero que nadie se ha atrevido. Sí, creo que más que nada porque como es de los años finales, quizás los supuestos ayudantes ya están o haciendo estudios, prácticas o alguna O sea, cosa pendiente. más que nada es porque me mencionaban de que lo más probable es que tenga que ver con que esta asignatura la hicieron en pandemia. Entonces, no se sienten Oh, con la seguridad de poder ya, impartirla, dado que los conocimientos que obtuvieron fueron en pandemia. vale. Ah, Pero ya, bueno, eso. igual voy a Dale. estar subiendo ejercicio. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Nos Chao. vemos. Chao.